Ciencias. Química. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en la validación del conocimiento científico? Bienvenidas, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2 y descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Juan David González de Paz. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente. Si no dispones de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes la frase de Isaac Asimov, un brillante químico y escritor de origen ruso. El aspecto más triste de la vida es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente que la sociedad la sabiduría. El propósito de esta sesión es reconocer la importancia de la comunidad científica en la validación y comunicación del conocimiento científico. Presentamos como ejemplo el caso de Rosalind Franklin. En esta sesión reflexionaremos acerca de la manera en que se hacía la difusión de las ideas científicas antes del desarrollo de dichas tecnologías. También la diferencia entre información y conocimiento, así como los rigurosos criterios que debe cumplir una investigación para que se comunique a la comunidad científica. ¿Sabían que el primer Congreso Internacional de Química en el mundo tuvo lugar en la ciudad alemana de Karlsruhe del 3 al 5 de septiembre de 1860? Se planeó con el fin de definir los conceptos químicos de átomo, molécula y fórmula química, a partir de la comunicación de ideas entre los químicos notables de aquella época. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y título de nuestra sesión. El desarrollo de la ciencia siempre ha sido impulsado por la curiosidad, el afán de conocimiento y sobre todo la necesidad de descubrir los principios fundamentales que rigen los procesos que observamos cotidianamente e incluso aún más los que no podemos observar directamente. Esto ha motivado a lo largo de la historia a un gran número de personas, mujeres y hombres de ciencia, a pasar días, años e incluso toda su vida tratando de resolver algún planteamiento, de comprobar alguna hipótesis, de analizar los resultados obtenidos después de minuciosos e ingeniosos experimentos, de presentar claramente las conclusiones obtenidas y dar a conocer esos resultados al resto de la comunidad científica. Es momento de iniciar con nuestro contenido y lo haremos planteando las siguientes preguntas. ¿Qué es ciencia? ¿Cómo podemos comunicar nuestras ideas a los demás? ¿Cómo comunican sus conocimientos los científicos? ¿Quiénes son los encargados de validar los conocimientos? ¿Qué problemas pueden surgir al trabajar en equipo y proponer nuevos conocimientos? Para empezar a dar respuestas a las interrogantes planteadas, observen atentamente la siguiente infografía. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios o leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia que propuso Lavoisier, ¿la recuerdan? Es la siguiente: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo comprobó Lavoisier mediante sus experimentos, aplicando un sistema cerrado y el uso de la balanza.
Así pudo validar y comunicar su conocimiento. Para comprobar una hipótesis es necesario hacer experimentos que demuestren lo que hemos planteado como supuesto, y para validar el conocimiento se han desarrollado diferentes comunidades científicas que se encargan de evidenciar si es verificable y ejecutable dicho conocimiento. Si esto sucede, se habrá obtenido una ley que antes era una hipótesis basada en supuestos. La comunicación de ideas es muy importante. Seguramente lo hacen a diario, al hablar con su familia. Para que se lleve a cabo la comunicación, se necesita un emisor y un receptor, además de un mensaje que exprese el emisor. En este caso, si ustedes quieren comunicar información a su familia, adoptarán el rol de emisor y sus familiares el rol de receptor. Después de que transmitan sus mensajes, se originan las opiniones respecto a este. Los científicos deben estar bien informados y ser cuidadosos para que lo que comuniquen sea objetivo. Ellos pueden dar a conocer sus conocimientos a sus colegas por medio de revistas científicas, convenciones, simposios, conferencias y congresos, entre otros. Existe una comunidad científica que se divide normalmente en subcomunidades, cada una trabajando en un campo específico de la ciencia. Por ejemplo, existe una comunidad de robótica dentro del campo de las ciencias de la computación. Estas subcomunidades son las encargadas de validar si es verificable y ejecutable el conocimiento. Sin embargo, como toda actividad humana, la ciencia no está exenta de rivalidades, desacuerdos e injusticias. Para ejemplificar claramente esto último, te presentamos el caso de la brillante química Rosalind Franklin. Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, en una familia que llevaba 4 generaciones dedicándose a la banca. Su educación hasta los 18 años la recibió en colegios de prestigio, incluyendo una estancia en Francia, con un programa que incluía costura, deporte, aula de debate, pero sobre todo física y química. A los 21 años se graduó en química y física y de inmediato consigue una beca para iniciar su tesis doctoral, pero en plena Segunda Guerra Mundial tuvo que esperar hasta 1946 para defender su tesis. Enseguida, la científica francesa Adrienne Well la animó a ir a su país, al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado en París. Ahí se encontraba un grupo de investigación muy activo, dinámico y sobre todo abierto a las mujeres, a diferencia del entorno anticuado y completamente masculino que vivió en Inglaterra. En París, aprendió la técnica de difracción de rayos X, en la que se convertiría en una experta a nivel mundial. En 1951 regresa a Inglaterra y consigue una plaza en el King's College, en Londres. Allí el director del departamento le encarga un enorme reto científico, el estudio de la estructura del ADN. Aunque en esta institución las mujeres eran tratadas con respeto, existían ciertas reglas que ahora nos parecerían claramente discriminación. Por ejemplo, las mujeres no podían entrar a la sala de profesores. ¿Se imaginan algo así? Después de un arduo trabajo, Rosalind mejoró el aparato para obtener las imágenes de ADN, cambió el método y obtuvo fotografías con una nitidez que nadie había conseguido antes. En noviembre de 1951 dio una conferencia para exponer sus resultados a sus colegas. Pero entre el público estaban Watson y Crick, que empezaron a partir de esta fecha a conocer el trabajo de Rosalind y a utilizar sus datos. Fue Maurice Wilkins, compañero de Rosalind en el King College, aunque no se llevaban muy bien que digamos, y buen amigo de Watson y Crick, quien les mostró sus imágenes del ADN sin que ella lo supiera. Entre estas imágenes estaba la famosa fotografía 51. Estas imágenes, vistas sin autorización, más los datos de la conferencia de Rosalind Franklin de noviembre de 1951,
más otros datos proporcionados por Wilkins, llevaron a Watson y Crick a su propuesta de la estructura del ADN, que publicaron en abril, solo un par de meses después de ver la fotografía número 51. En el artículo, Watson y Crick mencionaron a Rosalind Franklin, superficialmente y entre otras personas, sin la mención especial a sus datos y sus fotografías. Simplemente dijeron: hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de los resultados experimentales no publicados y las ideas de Franklin y sus colaboradores. Seguramente para entonces, Rosalind Franklin ya había llegado a las mismas conclusiones que Watson y Crick, pero la rapidez con la que publicaron el artículo le impidió proponer antes su modelo. Esto debido a que en sus notas ya había escrito que sus resultados sugerían una estructura helicoidal con 2, 3, 4 cadenas y con los grupos fosfato hacia el exterior. Así lo escribió 16 meses antes del famoso artículo de Watson y Crick. Su carrera de investigadora siguió adelante en otro laboratorio, con importantes trabajos sobre virus como el de la polio. En 1956, durante un viaje por Estados Unidos, se siente enferma y meses después se le diagnostica cáncer de ovario, quizá provocado por la excesiva y continua exposición a la radiación durante sus investigaciones del ADN con rayos X. Aún así, todavía trabajó durante otros 2 años y después de varias operaciones quirúrgicas y quimioterapia, cabe señalar que esta técnica en ese entonces era nueva y estaba empezando a aplicarse. Rosalind Franklin murió en Londres el 16 de abril de 1958 cuando tenía 37 años. En 1962, 4 años después de su muerte, Watson, Crick y Wilkins recibirían el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura de doble hélice del ADN. Ninguno mencionó a Rosalind Franklin en su discurso de aceptación. Por eso es necesaria la reflexión, no solo sobre la ciencia y la importancia de los descubrimientos, sino también sobre la ética que debe acompañar todo el proceso. Y el mérito debe ser a quién o quiénes contribuyeron a ese logro. Lo expresó de mejor manera Isaac Newton en esta frase: si he conseguido mirar más lejos, es porque me he parado sobre los hombros de gigantes. Piensa en las mujeres científicas que han destacado a lo largo de la historia. ¿A cuál de ellas admiras más? Dato curioso, tan solo el 0.1% de su información genética los hace únicos y diferentes a las demás personas. Compartimos una similitud del 98.5% de nuestro ADN con un chimpancé. Actualmente, para la investigación científica son de vital importancia las llamadas comunidades científicas, que están conformadas no solo por las personas, sino por sus relaciones e interacciones. Los miembros de una comunidad científica no necesariamente deben trabajar juntos, pues la comunicación se presenta mediante la publicación de los trabajos en revistas científicas, donde se revisan los resultados, o asistiendo a conferencias donde las investigaciones son presentadas y en ese momento pueden ser debatidas. Actualmente, por la emergencia sanitaria, se organizan a distancia. Es necesaria una comunidad científica con la que se compartan los resultados de las investigaciones y se pueda reproducir la experimentación y corroborar los resultados. Por tanto, la ciencia es el conocimiento basado en hechos y en verdades comprobadas, pero no únicamente por una persona, sino por una comunidad científica. Apliquemos lo aprendido sobre la naturaleza de la historia de la ciencia. Los científicos son nombrados como los eternos curiosos. Buscan respuestas a preguntas relacionadas con fenómenos y posibles causas del por qué suceden. Un ejemplo es el caso de Rosalind Franklin. Ella se interesó por descubrir la estructura del ADN. Por esta situación tuvo que mostrar mucha atención y analizar minuciosamente fotografías que tomaba por medio de una máquina de rayos X. Esto la hacía formular preguntas respecto a lo que observaba. No necesitamos ser científicos, ni tener grandes laboratorios para poder descubrir el asombroso mundo de la ciencia.
Hoy vamos a observar hojas de diferentes plantas. ¿Ya se dieron cuenta que todas tienen distintas formas y tamaños? Pero si observamos detalladamente, nos percatamos que son de color verde. ¿Por qué las hojas son de color verde? ¿Habrá algo en ellas que les dé esta tonalidad? Ahora, ¿han visto hojas que tengan otra coloración? Así es, aquí tenemos otras hojas con otro color. ¿Por qué presentan un color diferente? Estas son algunas preguntas que tal vez Rosalind Franklin se hubiese hecho. Después de haber planteado algunas preguntas, tenemos que formular una hipótesis, o sea, hacer una posible predicción o suposición del por qué las hojas son verdes. Es momento que reflexionen y escriban la hipótesis. Es algo muy sencillo plantear su hipótesis, debido a que ya observamos las hojas. ¿Cuál es su hipótesis? Escuchen la nuestra. Las hojas de diferentes plantas son de color verde porque existe en ellas un pigmento en sus células que les da este color. Y en el caso de las hojas de coloración roja, existe otro tipo de pigmento. ¿Piensan que Rosalind Franklin haya hecho una hipótesis sobre la estructura del ADN después de observar su famosa fotografía 51, obtenido por medio de la difracción de rayos X? Vamos a continuar con la comprobación de la hipótesis. Tenemos que usar algunos materiales para hacer nuestra sencilla actividad experimental y obtener datos o registros que nos ayuden a descubrir por qué las hojas son verdes. Todos los científicos tienen que hacer experimentos para poder determinar, por medio de los resultados o datos, si su hipótesis es correcta. Si esto sucede, la hipótesis se vuelve una teoría o ley. De lo contrario, cuando no es correcta, se tiene que reformular la hipótesis. Te presentamos los materiales que vamos a utilizar. Hojas de diferentes plantas, verdes y con coloración rojiza. Mortero con pistilo. Alcohol etílico, es el que utilizamos normalmente para curaciones. Papel filtro, embudo, vaso de precipitados, caja de Petri. ¿Cómo lo hacemos? Primero, partimos las hojas en pequeños pedacitos. Los vamos a colocar dentro del mortero. Ahora las vamos a machacar poco a poco hasta formar una pasta. Vamos a ver cómo está quedando y lo está haciendo el maestro David. Muy bien, vamos a estar cortando primero las hojas. Necesitamos irlas cortando y colocarlas dentro del mortero para después hacer lo que comentaba el maestro. Creo que tenemos cantidad suficiente con esas. A ver, maestro. Ahora vamos a agregar tantito agregamos un poco de alcohol etílico. Y vamos a ir machacándolas poco a poco. Necesitamos usar un poco de fuerza. Este proceso es un poco tardado. Vamos a tener que seguir machacando hasta tener una pasta y que nuestro alcohol se coloree de color de tonalidad verde. Ahora que tenemos la pasta, vamos a proceder al filtrado. Pero antes de pasarlo por el papel filtro y el embudo, vamos a vaciarlo en un pequeño vaso de precipitados. A ver, maestro, vamos a... ¿Listo? ¿Sí? Lo pasamos por el filtro, vemos ya la tonalidad verde. Lo pasamos por el papel filtro que va a detener las partículas sólidas y vamos a obtener únicamente el líquido. Como pueden observar, nuestro alcohol sí se coloreó, tuvo una tonalidad verde, dado a que nuestras hojas que utilizamos poseen este pigmento. Este método de filtración es un método de separación de mezclas. Recuerden que ya lo estudiaron en una sesión anterior con el maestro Marco. Esperamos que termine. Con esto debe ser suficiente ya. Vamos a colocar una franela para que nos... Y tenemos ahora sí nuestro líquido. Se aprecia el color verde en el filtrado. Muy bien. Ahora
vamos a obtener una pequeña muestra para verla al microscopio. Nosotros ya tenemos una imagen de cómo se ve estos pequeños pigmentos en el microscopio. Así es, maestro. Tal vez te preguntes, ¿qué pasa cuando las hojas de una planta son moradas, de tono rojizo o de otro color? Para poder comprobar que estas hojas poseen cloroplastos, que a su vez contienen clorofila, tendríamos que utilizar otro método de separación de mezclas, llamado cromatografía, el cual permite obtener los pigmentos. Para este método de separación de mezclas, vamos a utilizar nuevamente los materiales del procedimiento anterior. Y repetimos los pasos descritos, pero ahora utilizando las hojas de tono rojizo. Vamos a cortar las hojas, pedacitos pequeños. Bien. Agregamos un poco de alcohol. Vamos a triturar las hojas para obtener el pigmento. Muy bien. Vamos a colocarlo en el vaso de precipitados. Y posteriormente tenemos que filtrar nuestra mezcla en nuestro embudo que teníamos previamente colocado. Vamos a esperar. Tarda un poco. ¿Observan la diferencia en la coloración del filtrado? Vamos a utilizar la pasta que tenemos como residuo de este filtrado para la cromatografía. Primero, con las hojas de color verde, marcamos una línea con la pasta en el papel filtro. Ese es nuestro papel filtro. Y con un hisopo, un cotonete, vamos a ir marcando la línea en el papel. Después de marcar la línea, tenemos que esperar a que se separen los pigmentos en el papel filtro. Como lleva un poco de tiempo, tenemos ya aquí el resultado de cómo queda esta cromatografía. Ahora vamos a repetir este método de separación de mezclas llamado cromatografía, pero ahora con la pasta resultante del filtrado de las hojas de color rojo. Marcamos nuevamente la línea en el papel filtro, como lo está haciendo el maestro en este momento. Vamos a marcarlo. Y lo introducimos en alcohol igual que en el procedimiento anterior. Por cuestión de tiempo, vamos a presentarte nuevamente el resultado final. Que tenemos aquí. ¿Pueden observar las diferencias? Estas hojas también presentan un pigmento, pero diferente al de las hojas verdes. Les presentamos la siguiente imagen donde mostramos el resultado de haber hecho la cromatografía de las hojas con tonalidad morada. Si observamos cuidadosamente, nos damos cuenta que hay una franja de color verde que indica que sí tienen clorofila, pero aparecen otros pigmentos de colores, como las antocianinas, que le otorgan el color azul intenso, rojo o púrpura a algunas hojas, flores o frutos. Después de indagar y analizar los resultados de los experimentos, tenemos que plantear una conclusión en la que evidenciemos la verificabilidad o falsedad de la hipótesis. Recordemos que nuestra hipótesis fue la siguiente. Las hojas de diferentes plantas son de color verde porque existe en ellas un pigmento en sus células que les da este color. Concluimos que, en efecto, las hojas de las plantas son de color verde porque en sus células existen orgánulos llamados cloroplastos, que son los encargados de convertir la energía luminosa de la luz solar en energía química por medio de la clorofila que contiene. Además, conocimos que algunas hojas tienen colores distintos al verde, debido a que existe un pigmento llamado antocianinas. Aunque las hojas presenten otro color, contienen clorofila,
ya que es la encargada de captar los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas producen su propio alimento. Como en el caso de Rosalind Franklin, hay muchos otros en la historia de la ciencia donde se desarrollaron trabajos prácticamente iguales, a veces sin el conocimiento de que se estaban investigando de manera simultánea. Recuerden que la comunicación no siempre fue inmediata como lo es actualmente. Por ejemplo, en la biología, el caso de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, donde prácticamente habían llegado a las mismas conclusiones en el proceso de la selección natural. Sin embargo, socialmente se le otorga todo el crédito a Darwin y poco se menciona a Wallace. A pesar de esto, Wallace, siempre humilde, nunca consideró que Darwin se había apropiado de su teoría e incluso fue defensor de sus ideas. Por esta razón, también la formación científica debe estar acompañada de valores que permitan la cooperación y el trabajo colaborativo, siempre reconociendo los méritos, aportaciones, capacidades y aptitudes de los otros. Muchas de las enfermedades comunes son el resultado de una interacción de factores como la herencia genética, el estilo de vida y el medio ambiente en el que crecemos. Es posible que las personas con genes similares desarrollen una misma enfermedad. Estas enfermedades son el resultado de un cambio específico ocurrido en el ADN de un solo gen. Por ejemplo, los genes que heredamos de nuestros padres nos pueden hacer más propensos a tener la diabetes tipo 2. Pero si nos mantenemos activos y con una dieta saludable, podemos disminuir en gran medida el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso es importante conocer el historial clínico de su familia. Pregunten a su mamá y a su papá si algún miembro de la familia presenta este tipo de enfermedades. Si quieren saber más acerca de este tema, les invitamos a leer en el número 227 de la Revista de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Cómo ves?, el artículo de Rosalind Franklin, Una odisea científica, escrito por Armando Antonio de María y Campos Adorno. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar